Saludos y bienvenidos seáis, peña de YouTube, a otro vídeo más, en este caso bastante esperado. En él os voy a mostrar la instalación y una breve review, además de algunos consejillos, sobre la nueva versión de Windows 10 modificada por mí, la DR Lite 1.5 basada en 1909 y en arquitectura de 32 y 64 bits. Pero antes de nada, dos cositas. Primero, hacedme el favor de ver el vídeo con atención hasta el final antes de preguntar cosas que se explican aquí. Y dos, no recomiendo instalar nada en vuestros equipos sin antes leer el archivo TXT de la lista de cambios, que veréis en el enlace de las descargas. Lo digo por comentarios como: oye, yo no sabía que esta versión no tenía Cortana y yo la necesito, me hace compañía, ahora tengo que volver a formatear. Para evitar sustos leemos la lista, que para eso los hago. Dicho esto, vamos al tema que nos ocupa. Los cambios o mejoras de la nueva versión 1909 con respecto a la anterior 1903 son más bien pocas y dedicadas a mejorar el control de notificaciones, algún cambio visual en el menú inicio y supuestas mejoras de rendimiento y estabilidad. En esta versión ya sí funciona Sandbox o espacio aislado de Windows, que antes no funcionaba para idioma español. Aquí estamos ante mi versión desatendida y semi-reducida, la 1.5. En cuanto a instalación, nada cambia con respecto a su hermana menor, la 1.4 o la anterior, la 1.3. Lo primero, descargamos el archivo ISO que deseemos utilizar de la descripción del vídeo. La versión de 32 bits tiene un tamaño de 2,2 GB y la de 64 bits de 3,11 GB. Una vez descargado, para los que no lo sepan, debemos montar el archivo ISO en un USB, aunque también se puede grabar en un DVD. Yo siempre he utilizado y me ha dado muy buen resultado Rufus. Recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo de la sugerencia de cómo utilizar Rufus, incluso los que estéis acostumbrados a realizar este tipo de montaje, que luego tenemos fallos de instalación por el detalle más absurdo. Luego tenemos que acceder a la BIOS o UEFI del equipo y seleccionar el USB como primer medio de arranque para que inicie el instalador. Al hacer esto correctamente, se iniciará el programa de instalación. Acto seguido nos aparece esta ventana para seleccionar el destino de instalación. Aquí recomiendo eliminar la partición donde vayáis a instalar Windows y damos a siguiente. Y eso es todo lo que necesita el instalador por nuestra parte. Ya podemos relajarnos o ponernos a leer el correo, que el resto del proceso se hace solo. Después de varias ventanas y reinicios, el sistema iniciará con un usuario predefinido administrador, de acceso automático y sin contraseña. Si queréis, podéis crear una desde la sección de configuración o desde panel de control. Esto quiere decir que tras la selección de destino y la instalación nos veríamos directamente ante el escritorio. Para la demostración utilizaré la versión de 64 bits en una máquina virtual de Hyper-V, con las características de mis máquinas habituales de VirtualBox usadas para mostrar las versiones anteriores. Es decir, 2 GB de RAM, 2 núcleos de CPU a la mitad del límite de ejecución, lo que equivaldría aproximadamente a 1,6 GHz de velocidad máxima, y disco duro de 40 GB. ¿Por qué me cambié de VirtualBox a Hyper-V? Porque la virtualización de Windows es mucho más fluida y las configuraciones son menos engorrosas, además de la integración con el sistema anfitrión. Las primeras versiones de Hyper-V eran un poco inestables y con muchas limitaciones, por eso la descarté. Pero en la anterior versión, la 1903, ya la cosa mejora notablemente. Aún así, VirtualBox y VMware siguen siendo las mejores opciones para virtualizar sistemas operativos basados en Linux o Mac OS. En cuanto a la estadística en sí misma, lo que siempre preguntáis, tenemos un peso del sistema ya instalado de casi 10 GB, y un consumo de RAM que no llega al giga. La versión de 32 bits en una máquina con las mismas características pero con 1 GB de RAM, tenemos estos otros datos: un peso del sistema ya instalado de algo más de 6,5 GB,
y un consumo de RAM que no llega a los 700 megas. Por supuesto, todo esto es debido a la reducción, eliminación de componentes y desactivación de servicios y telemetría. Por ejemplo, no están ni Cortana ni Edge ni algunas de las aplicaciones Metro a las que nos tiene acostumbrados el sistema operativo original. Ojo a esto, no está Cortana y el cajoncito de la búsqueda en la barra sigue dependiendo de ella, independientemente de que los responsables anunciaran en su día de que esto ya no iba a ser así. Con esto quiero decir que dicho cajoncito de la barra de herramientas no funciona. Podéis recuperarlo para que ahí esté, pero sigue sin funcionar. Si es que no podéis vivir sin ese cajoncito que consideráis vuestro salvador, os recomiendo instalar un menú inicio alternativo como Classic Shell o Start Menu Reviver. Pero en esta versión en concreto sí que dejo algunas cosas que acompañan a la versión oficial del sistema. Aplicaciones Metro como reloj y alarmas, la barra de juego, calculadora, cámara, etc. Y otras más demandadas de sistema como la tienda de Microsoft, completamente funcional, OneDrive para el almacenamiento en la nube, recorte y anotación para las capturas de pantalla, Defender, el antivirus de Windows, tu teléfono para la sincronización con el susodicho y la aplicación de Xbox para poder jugar a los juegos de esta consola. Todos los apartados de la sección de configuración funcionan perfectamente. Lo digo porque algunas de ellas no funcionaban o cerraban la ventana en algunas de las versiones de Relite anteriores. Bien, pues esto está totalmente solucionado. Además, Bluetooth, Wi-Fi, impresoras y todos los dispositivos a los que hemos tenido acceso tanto mis testers como yo funcionan perfectamente. Ahora bien, a este respecto os tengo que avisar de algo, ya que como os he comentado en otras ocasiones, Microsoft deja de dar soporte a los drivers de ciertos dispositivos o componentes que consideran obsoletos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que en dichos dispositivos podremos instalar su driver e incluso verlo bien instalado en la lista de administradores de dispositivos, pero el dispositivo y el software para su administración no funcionan. Para los que aún no lo sepáis, yo os lo cuento, que en mis versiones de Relite no modifico absolutamente nada en cuanto a drivers, red o soporte de hardware. Todo eso está intacto, igual que en la versión original, así que si os sucede tenéis dos opciones: renovar dicho dispositivo o componente o utilizar versiones más antiguas del sistema. Volviendo a la 1.5, su configuración general y sus cambios son prácticamente los mismos que en la anterior, 1.4 y 1.4 NU. En realidad este sería una fusión entre las dos anteriores. Pero, al igual que estas y todas mis versiones anteriores, el sistema no va preactivado. Aquí que cada cual elija su forma de activación, clave original o activador. Eso ya lo dejo en vuestras manos. La principal diferencia destacable es precisamente una solución al problema que tenía con el update en esas versiones previas, y que me empujó a crear dos versiones distintas. En esta nueva versión no funciona el update de forma predeterminada. Esto quiere decir que ni podremos actualizar desde él, ni recibiremos en teoría ninguna de sus notificaciones. La novedad con las versiones 1.4 radica en que, como habéis visto al principio de la review, la tienda y la aplicación de Xbox funcionan perfectamente, a pesar de que no funciona el update. Muy bien, estoy sin update, pero ¿cómo instalo entonces mis drivers? La solución es bien sencilla e incluso mejor opción que actualizarlos desde el servidor de Microsoft. Podéis descargar el driver oficial del fabricante desde su página web oficial, o usar programitas como Driver Genius o el que uso yo, Driver Booster. Ok, ya instalé mis drivers. Ahora, ¿cómo activo el framework sin el update? A ver, no funciona el update para avisar, descargar o instalar actualizaciones automáticamente, pero el resto de las funciones sí las realiza.
Vamos a panel de control, programas y características, a activar o desactivar las características de Windows, activamos la casilla del Framework 3.5, le decimos que use el update para activar y listo. Perfecto, pero ¿qué pasa si necesito instalar una actualización concreta de seguridad o de alguna aplicación? Actualizar se puede actualizar perfectamente, lo que no funcionan son las actualizaciones automáticas. No es lo mismo. Se puede actualizar el sistema de forma manual. Vamos a la página del catálogo de Microsoft Update o cualquier medio web en caso de que cierren la página o no se encuentre la actualización que busquemos. Descargamos la actualización o la ejecutamos directamente si el navegador que usamos lo permite. Nos aparece el instalador independiente del update y seguimos los pasos para instalar. Reiniciamos el PC y voilà, actualización instalada. Ya hemos actualizado sin necesidad de usar el Windows Update. Ah, vale, muy bien, pero ¿por qué tus versiones ya no se pueden actualizar desde el update si antes sí se podía y funcionaba todo correctamente? Antes las actualizaciones añadían los archivos nuevos o sustituían los que contenían las actualizaciones en sí, con lo que la subida de peso y de consumo era ínfima. A partir de la 19.03 eso cambia, reinstalando completamente la aplicación destino de la actualización. Por poner un ejemplo, un sistema sin Cortana, actualizamos con una update que contenga actualizaciones para Cortana y vuelve Cortana. Ejemplo práctico real. Tenemos la 1.5 de 64 bits recién instalada con este peso y consumo. Vamos, y porque nos gusta tener toda la última, actualizamos. Tras la actualización revisamos peso y consumo y vemos esto. Una considerable subida general de ambas. Además podemos comprobar que Cortana y Edge han vuelto y antes no estaban ninguno de los dos. Pero es que además no solo están presentes, sino que funcionan como si siempre hubieran estado ahí. En resumen, esa decisión con respecto al comportamiento del update en las últimas versiones hace que deba bloquear dicho servicio. Si no, es lo mismo que si publico la versión original del sistema. Aún así, como os he mostrado, el sistema se puede actualizar sin él. Ajá, todo muy bien. ¿Qué pasa si quiero cambiar el idioma del sistema? Para mi prima que vive en Alemania. El idioma se cambia perfectamente desde su sección habitual. Configuración, hora e idioma, idioma, agregar un idioma preferido. Elegís idioma. Siguiente, seleccionáis las características de dicho idioma que queráis tener y a instalar. Luego reiniciáis el equipo y listo, sin problemas. Otra cosa que te quería preguntar, ¿sirve para juegos? Es decir, ¿es uno de esos sistemas de gaming? Claro que sirve para juegos, nada de lo que yo modifico influye de ninguna forma en la ejecución de cualquier juego compatible con el sistema o hardware del equipo en cuestión. De hecho, el tema Windows Gaming o Gamer me parece una bobada. Un mero cebo comercial. No son más que el mismo sistema original con todas las librerías de apoyo necesarios para poder ejecutar todos los juegos existentes, con algún liberador de memoria RAM al que llaman modo juego y con un tema rojo y negro en plan abstracto para darle efecto juego al sistema. Al menos esa es mi experiencia en los que yo he probado. Aún así os muestro unas capturas tomadas en la DR Elite de 1.5 de 64 bits en una CPU con las siguientes especificaciones. CPU i5 6600 de 4 núcleos a 3,3 GHz, 16 GB de RAM DDR4 a 2,1 GHz, GPU Asus GTX 1060 Dual OC de 6 GB de VRAM y 1,9 GHz de máxima, y SSD Crucial Serie BX de 480 GB, es decir, un PC de gama media. Se trata de un benchmark que incluye por defecto el juego Far Cry 5 y que usa el mismo juego para realizar un test de rendimiento.
En esta captura muestra el test en la 1.5 con los efectos visuales y calidad gráfica alta. Con estos ajustes mi PC consigue una mínima de 69 frames por segundo, una media de 77 y un máximo de 89. Y en esta es el mismo test, en las mismas condiciones, pero con los efectos y calidad gráfica en modo ultra. La bajada es imperceptible de cara al juego, pero significativa: 64 de mínima, 72 de media y 82 de máxima. Con esto se resuelve la duda de si mis versiones sirven o no para jugar. Además, si tenéis acceso a un PC con características idénticas o similares al mío, podéis utilizar las capturas para hacer vuestras propias comparaciones. Aparte de esto, ambas arquitecturas han sido probadas tanto en máquinas virtuales como en máquinas reales, y tanto por mí como por mis testers. Y he de decir al respecto que creo que estamos ante la mejor versión 1 de DR Elite que he hecho hasta el momento, tanto en lo que a consumo se refiere como a estabilidad. De todas formas, nadie es perfecto ni nada está exento de fallos, ni siquiera la misma versión original de este sistema. Así que es cuestión de que probéis y comentéis cualquier fallo o duda que tengáis. Eso sí, evitad dejar comentarios en plan ¿por qué no le dejas Cortana? O ¿por qué no le añades Office? O Visual Studio. Porque es un Lite y hacer esas cosas que pedís es justo lo contrario, simple y llanamente. Además, todos tenéis manos o conocéis a alguien que las tenga para instalaros lo que os convenga, ¿verdad? También quiero dejar un pequeño parrafito a los que se quejan de la publicidad en los enlaces. Vamos a ver, chavales. La idea es que el proyecto se mantenga solo, no hacerme rico. Si dedicarle un minuto de vuestro tiempo a apoyar un proyecto que necesita de cierta inversión para llevarse a cabo y mejorar con el tiempo os parece mucho pedir, simplemente os pido amablemente que busquéis otra versión de Windows que os interese y la utilicéis, y tan amigos como siempre. Bueno, hasta aquí el vídeo sobre esta nueva versión de DR Elite 1.5 de mis versiones modificadas de Windows 10. Espero haber solventado cualquier duda o que al menos sirva como un preguntas frecuentes sobre esta versión. Sin más que decir por el momento, se despide un servidor, Dan Ratia, que os invita a dejarle vuestros comentarios, donde ya sabéis, regalarle con algún que otro like, que es gratis, y a suscribiros para estar al tanto de lo que está por venir. ¡Hasta más ver, mi gente!